Muy buenas noches a los que están acá y a los que nos acompañan allá desde sus casas. Para los que no nos conocíamos, yo vine por ahí alguna vez. Mi nombre es Johan Nieto y les dije que volvía, ¿no? Entonces, bueno, aquí Como Jesucristo. Aquí estoy cumpliendo la promesa. Bien, me han pedido en la noche de hoy dialogar en torno a un tema que para nosotros resulta ser muy sonado y en muchas ocasiones un lugar común, y es el tema de la paz y muchas veces las miradas desde ciertas instituciones alrededor de la paz, ¿sí? ¿Y por qué digo que resulta ser un lugar común? Porque en un lugar y en un contexto donde la violencia se ha normalizado, donde la violencia es un pan de cada día, hablar de paz también resulta ser un pan de cada día. Y muchas veces el concepto de paz, el concepto de reconciliación, se convierte en un concepto tan normal y tan del cotidiano que no nos aporta nada nuevo. Luego hoy yo quisiera hablar del concepto de paz desde dos miradas. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza porque da muy poquito tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a ver si el tiempo nos alcanza. Pero una primera mirada es una mirada del concepto de paz desde la lógica del contrato social, y una segunda mirada es la diversificación del concepto de paz desde una mirada evangélica, y cómo estos dos conceptos empiezan a tejer una subjetividad política del cristiano de cara a la paz y a la experiencia de la paz. Entonces, eso es lo primero que tendría que decir. Y quisiera iniciar con dos acepciones en torno a la paz. La primera tiene que ver con la del lado de allá, lo que muchos denominaron la paz augusta, la paz romana, perdón de su reverencia, ¿sí? Que es precisamente esa idea de paz mediada por cierta tranquilidad. La paz como una aparente calma que permite el desarrollo económico, que permite el desarrollo territorial, y entonces empezamos a relacionar la paz con la tranquilidad, con la estabilidad que permitió al imperio crecer. Por eso la llamaban la paz augusta, este emperador que permitió que el imperio creciera, ¿sí? Y este concepto de paz es un concepto que muchas veces nosotros hemos apropiado. Sin embargo, este concepto de paz pasa por muchos sacrificios en torno a la paz. Y por esa razón es que es un concepto de paz que está más cercano a la lógica del mundo, ¿sí? Paz que muchas veces tiene que pasar por el sacrificio. Paz que muchas veces tiene que pasar por el acto de la violencia. Paz que muchas veces tiene que pasar por la espada. Ustedes recordarán que cuando se dio la primera independencia, por así decirlo, la primera guerra independentista en Colombia, que logramos establecer un primer gobierno independentista, llegó por allá de España un famoso señor llamado Pablo Morillo, ¿sí? Que cercó Cartagena, que invadió Cartagena, que llegó hasta acá y pasó al Papayo, a todos esos próceres de la primera independencia. ¿Ustedes recuerdan cuál era el apodo de Pablo Morillo? El pacificador. El pacificador, ¿sí? Entonces mire cómo viene este concepto de paz. Les voy a traer la paz, pero si la paz está mediada por la violencia, la garantizamos. Y entonces la paz es un concepto exógeno a la vida del hombre. La paz como tranquilidad es exógena, ¿sí? Porque es algo que se me garantiza desde fuera, es algo que otro me tiene que garantizar. Entonces, nosotros jamás tendríamos paz porque siempre nos va a llegar el recibo de la luz, el recibo del agua, el recibo del teléfono. Siempre va a estar la paz en condicionamiento de una tranquilidad exógena a nosotros mismos, ¿no es cierto?
frente a ese concepto de paz augusta, que es la paz que políticamente muchos de nosotros tenemos interiorizada, surge el concepto de paz que se nos propone desde la perspectiva evangélica y desde la propuesta incluso bíblica, porque es antecedente a Cristo mismo, ¿sí? Y nosotros encontramos dos palabras, el shalom y su traducción al griego, que es eirene, ¿sí? La palabra shalom viene de una raíz primera, que ustedes la encuentran allá. Recuerden ustedes que en el hebreo no tenemos vocales, por eso están solamente las consonantes. Y nos habla que este shalom, esta raíz hebrea, nos habla de una dimensión elemental de la vida humana, sin la cual esta pierde sentido. ¿Qué quiere decir? Que para la Sagrada Escritura la paz no tiene que ver con tranquilidad. La paz no tiene que ver con seguridad. La paz no tiene que ver con estabilidad. La paz no es exógena, es decir, no viene de fuera, sino que la paz es una dimensión y una disposición interna en el sujeto. La paz viene de dentro, se construye desde dentro, constituye una dimensión esencial de la vida del hombre. Y por esa razón es que lejos de ser seguridad, la paz empieza a constituirse como una realidad que dota de sentido la existencia humana, aunque no exista seguridad tras ella. Por esa razón es que el Evangelio no nos propone una paz meliflua, no nos propone una paz amigable. No es la paz de todos nos damos la mano, todos somos hermanos, todos nos queremos. Esa no es la paz que nos propone el Evangelio, ¿sí? Por ahí hay un texto que para muchos es confrontante, ¿no? Cuando dice, yo no he venido a traer la paz. En palabras de Jesús, ¿sí? Yo he venido a traer fuego y quiero que esté ardiendo, ¿sí? He venido a traer espada y quiero que esté ardiendo y quiero que se haga efectiva. Y entonces uno dice, ¿cómo así? Claro, porque estamos leyendo el concepto de paz desde la lógica de la paz romana, de la tranquilidad y la estabilidad. Y resulta que la paz muchas veces está mediada por el martirio. Y resulta que la paz de Cristo no es decirle sí a todo. Muchas veces la paz de Cristo es decirle no a ciertas lógicas sociales, a ciertas propuestas sociales. Y resulta que la paz de Cristo no se trata de que yo esté tranquilo y sereno. Muchas veces la paz de Cristo tiene que ver con mi crisis, con mi confrontación con mi propio pecado, con mi capacidad de hacer o dar lo que el Evangelio me propone como un proyecto de vida. Porque resulta que el proyecto de vida del Evangelio no es un proyecto para todos. A veces nosotros pensamos que el Evangelio es para todos y no. El Evangelio está para que sea proclamado a todos, pero solamente aquel que decida cargar la cruz adopta ese Evangelio, ¿sí? A veces nos presentan un Evangelio light, un Evangelio sencillo, un Evangelio fácil, un Evangelio que se acomoda a cualquier discurso político o social, un Evangelio que puede parecer de izquierda o de derecha y que con una cita bíblica la acomodamos a la idea de la izquierda o la derecha. Y resulta que el Evangelio no tiene esa flexibilidad. El Evangelio nos traza una ruta y sobre todo nos promete una paz que es diferencial a la idea de estar tranquilo. Por eso es que preocupa cuando un cristiano está tranquilo. Por eso es que preocupa cuando un cristiano es cómodo a la propuesta social. Por eso es que preocupa cuando un cristiano frente a las lógicas del aborto dice, bueno, sí, es posible. Por eso es que preocupa cuando un cristiano se vende ideológicamente a un movimiento político de izquierda o de derecha y empieza a asumir incluso la miseria del movimiento político como una posibilidad. Por esa razón es que la paz del cristiano no es una paz cómoda. Y es importante que lo tengamos en cuenta y lo empecemos a tener en el horizonte del sentido.
todo aquello que hace a la vida humana plenamente humana es aquello que dota de sentido y que se acerca más a este concepto de paz, que es hacia el cual me voy a tratar de dirigir al final de esta charla. Pero para llegar allá tengo que entrar en un tema denso y voy a hablar de un tema que de pronto tiene unos términos complejos. Si alguien no está entendiendo alguno de los términos, con toda libertad me dice, vuélvamelo a repetir o vuélvame a precisar y yo se lo repito, ¿sí? La doctrina del pensamiento político en la modernidad se da a partir de algo que se llama el contractualismo social. Y esta idea del contractualismo social nos habla de un acuerdo que empiezan a tejer los estados para que se pueda pasar de un estado de naturaleza a un estado de civilidad. Para todos los teóricos del contrato social, que es la doctrina de pensamiento que fundamenta los estados modernos y que incluso nos fundamenta a nosotros como estado, es necesario siempre tener dos estadios. Un estadio inicial que se llama estadio de naturaleza o estadio natural, y otro segundo estadio que se llama el estadio civil o el estadio de civilidad. El tránsito entre un estadio y el otro es lo que nosotros llamamos contrato social. ¿Sí? Quiero que tengamos esta estructura muy en la cabeza, porque en torno a esto vamos a abordar tres autores. Yo propuse 4, pero el tiempo no nos da para 4. 3 autores. El primero es el padre del contractualismo, un autor inglés que se llama Thomas Hobbes, ¿sí? Este primero de acá, Thomas Hobbes. ¿Qué nos dice Thomas Hobbes? Nos dice que el ser humano, cuando está en el estado de naturaleza, hace que primen los sentidos y el instinto que se da tras los sentidos en ese estado de naturaleza. Y por esa razón, porque el hombre está guiado por sus pasiones en este estado de naturaleza, Thomas Hobbes nos dice que este estado de naturaleza representa un peligro. El hombre es peligroso porque hace que sus pasiones personales primen sobre las pasiones del otro. Y al primar la pasión personal sobre la pasión del otro, entonces yo puedo atentar contra el otro, puedo dañar al otro, puedo acabar con la vida del otro, ¿sí? Y por esa razón es que Thomas Hobbes nos dice que este primer estado es un estado de inseguridad. Y ante el peligro de la inseguridad es necesario que nosotros empecemos a protegernos. Thomas Hobbes dice que el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, que yo soy un depredador de mi hermano. Y para que eso no ocurra, es necesario que hagamos un acuerdo, lleguemos a un consenso, y ese consenso, que se llama contrato social, nos permita transitar de este estado de naturaleza a un estado de civilidad. Ahí les presento la otra imagen. Esta es la portada del libro más famoso de Hobbes, que se llama Leviatán, y ahí él propone la doctrina del contrato social. ¿En qué consiste este contrato social? Pues que necesitamos seguridad, protección. Ante la lógica de inseguridad que se presenta acá, necesitamos transitar a una lógica de seguridad. Es decir, que necesitamos que alguien nos garantice que vamos a estar seguros, que no vamos a estar en peligro. Pero ojo, no todo es gratis en la vida. ¿Cuál es el precio que yo debo pagar para estar seguro? Thomas Hobbes dice que es el precio de la libertad, donde la libertad individual debe entregársele a un monarca, a un sujeto que gobierne desde su voluntad,
Y Thomas Hobbes va a decir que la seguridad se traduce en la unión de las voluntades individuales en una sola voluntad regente y protectora. Y por esa razón es que cuando ustedes miran el dibujo de la portada del libro, ustedes van a encontrar como un pueblito en la parte de abajo, ¿no es cierto? Una pequeña ciudad en la parte de abajo. ¿Qué característica tiene esa ciudad? Aparte de tener casas y una iglesia y montañas, ¿qué característica tiene esa ciudad? Está ordenada, pero hay algo fundamental. No miren arriba, la ciudad, el pueblito que está aquí en la parte de abajo. Tiene una iglesia, tiene casas. ¡Ah! Eco, ahí es. Eso es. Está vacía. Porque el concepto de ciudad no es el territorio, sino que la ciudad son los ciudadanos. ¿Y dónde están los ciudadanos? En el cuerpo del monarca. Ese monarca tiene en una mano la espada, que representa el poder regio, el poder del mundo, y en otra mano tiene el báculo episcopal, que representa el poder de Dios. Es decir, que este monarca tiene el poder sobre la vida terrena y sobre la vida eterna, ¿sí? Y toda la voluntad del pueblo es una sola, la voluntad de él. Lo que este monarca le da seguridad a usted, pero usted no puede opinar distinto al monarca. Porque si usted opina distinto al monarca, pasa por la espada. Y después de pasar por la espada, el monarca le dice, su alma no se va para la eternidad. ¿Por qué? Porque yo soy el monarca. Luego, el contrato social, ¿en qué ha consistido? En que yo doy mi libertad porque tengo temor. ¿Por qué razón? Porque en el estado de naturaleza existe la inseguridad. El hombre es peligroso para el hombre. Mire esta lógica que estamos hablando de Thomas Hobbes, por allá 1500, 1600, ¿sí? La evolución de su pensamiento. Esta lógica de pensamiento hoy sigue imperando en muchos tipos de gobierno. A nosotros, yo aquí no voy a hablar de políticos, pero a nosotros aquí se nos vendió hace algunos años una idea que se llamaba la seguridad democrática, ¿cierto? Y todos estuvimos de acuerdo, yo estuve de acuerdo con la idea de seguridad democrática. ¿Por qué? Porque el país estaba tomado por las guerrillas. Porque uno no podía salir a un pueblo sin tener una pesca milagrosa. Acá sí le llamaban acá, pesca milagrosa. Porque la gente salía y desaparecía. ¿Sí? La pesca milagrosa. Uno no podía estar tranquilo. Entonces todos queríamos, ante el temor de la inseguridad, tener a alguien que nos ofreciera seguridad. ¿Pero en qué devino la propuesta de seguridad? ¿La guerrilla se neutralizó? Sí, en parte sí. ¿Podíamos salir a viajar sin tanto temor? Sí, en parte sí. Sin embargo, hubo más de 6.000 homicidios, que hoy llamamos con el eufemismo social de falsos positivos, donde muchos jóvenes fueron desaparecidos y lo hicieron pasar como bajas del ejército. Y hoy ante la Corte Penal Internacional hay toda una evidencia probatoria de esto. O sea, esto no es un imaginario, ¿no? Sucedió. ¿Que quién es el culpable? No hay uno, son muchos, ¿sí? O sea, no podemos culpar a un presidente o a un general, no. Esto es un problema sistémico, donde incluso nosotros, los que votamos, tenemos parte de responsabilidad en el problema. Es un problema de todos, no de uno, ¿sí? Esta es una idea de contrato donde nos venden una idea de paz. Una idea de paz donde la seguridad, ¿dónde está? La seguridad está en el proteccionismo a través del imperio del terror, ¿sí? Es una idea de paz. Otro autor que siguió a Thomas Hobbes se llama John Locke, el segundo de acá. John Locke es un famoso autor inglés también, donde él ya no nos va a decir que en este estado de naturaleza pues hay un hombre peligroso. Para él el estado de naturaleza ya no va a ser un estado malo, ya no va a ser un estado peligroso, ya no va a ser un estado al cual hay que temerle. Por el contrario, él nos va a decir
que aquí hay unos derechos naturales. Y estos derechos naturales son los derechos de la libertad, la propiedad y la vida. Por esa razón aquí vamos a hablar del origen de un modelo que se llama liberalismo, que es un modelo económico que devino posteriormente en un modelo político que hoy reina hasta nuestros días, y que dio origen a otro modelo que es el modelo capitalista, que es el modelo pues, en el que está casi todo Occidente, y lo que hoy se denomina modelo neoliberal, ¿sí? Y es el modelo de economía en el cual por lo menos ustedes y yo funcionamos, ¿sí? ¿Y qué dice él? Él dice que hay unos derechos fundamentales que están en un estado de naturaleza. El derecho a la vida. Nadie puede gobernar sobre mi vida. El derecho a la propiedad privada. Yo tengo mis cositas y nadie me las puede expropiar. Y el derecho a la libertad, ¿sí? Vida, libertad y propiedad. Son las tres bases fundamentales del liberalismo de John Locke. ¿Y qué va a decir él? Están en el estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, tenemos derecho a esto. Pero necesitan ser protegidos y garantizados. Por esa razón es que tanto los individuos como los gobernantes tienen que garantizar el proteccionismo sobre estos tres derechos fundamentales. Y para eso es el contrato social. Ya no se trata de unir mi voluntad a la voluntad de un regente. Ya de lo que se trata es que un regente me proteja mis propiedades individuales. Y entonces, contrario a lo que sucedía con Thomas Hobbes, que todo se agrupaba en un solo paquete, ¿sí? El monarca, acá lo que se privilegia es la individualidad. Y al privilegiar la individualidad, es necesario que para poder llegar a la protección y al desarrollo de estos derechos fundamentales, se da algo que se llama la libre competencia. ¿Y qué es esto de la libre competencia? La libre competencia es básicamente partir de un principio que es el principio de igualdad. Generamos unas condiciones de igualdad en donde el sujeto humano, los sujetos humanos, de forma individual, empiezan a competir. Y en esa competencia, bajo un parámetro de igualdad, quien gane más, pues tendrá mayores cosas. Y quien gane menos, tendrá menores cosas. Y entonces el que gana menos, seguirá siendo menos. Y el que gana más, seguirá siendo más. Y en esa libre competencia empieza a generarse lo que hoy nosotros denominamos la brecha social. Esa brecha social tan marcada que nos permite ver un barrio como Rosales, que queda allá arriba, donde viven grandes empresarios, políticos, millonarios, actores, actrices, ¿sí? Y que al pasar una cuadra encontramos el barrio Juan 23, que es un barrio donde viven personas de estrato 1, de estrato 2 o a veces sin estrato, ¿sí? Donde hay mucho migrante que ha llegado acá por la violencia no solamente armada, la violencia económica, y que empiezan a generar asentamientos allí. Y encontramos acá una persona que puede ganar miles de millones de pesos en un mes y una persona que a la distancia de una cuadra puede ganar menos de 1 millón de pesos, que es el salario mínimo. Y allí decimos que hay un concepto de paz que está mediado por otro concepto que es la justicia social. Y no podemos hablar de paz sin justicia. Ya lo vamos a ver más adelante, cómo el Evangelio liga el eirene de la paz con la dikaiosine, que es la justicia. Pero eso lo vamos a ver más adelante si el tiempo nos da. Y aquí es importante identificar que la lógica
del liberalismo propuesto por John Locke, que propone una paz mediada por tranquilidad, supone la intranquilidad de otros. Bien, yo lo quiero poner con un ejemplo. Yo no sé si aquí alguno conozca Los Mochuelos en Ciudad Bolívar, por allá cerca al Lucero, ¿no? Hace muchos años, cuando recién yo entraba al Seminario Mayor de Bogotá, el señor cardenal Pedro Rubiano Sáenz me mandó a mi primer apostolado y fue en la parroquia de Nuestra Señora de Lucero, en Ciudad Bolívar. Y uno de los centros de culto de Nuestra Señora de Lucero eran las capillas de 2 veredas que se llamaban Mochuelo y que quedaban detrás de unas canteras y detrás de algo que de pronto sí se conoce, que es el botadero de Doña Juana, ¿sí? Lady Johanna, Doña Juana, ¿sí? Allá el botadero de Doña Juana, que es donde se recibe toda la basura de la ciudad. Allá no le vayan a poner a sus hijas Lady Johanna, si ya le pusieron me perdona, ¿sí? No es que me les haga... Entonces, Entonces allá quedaban 2 veredas, donde los campesinos vivían de la agricultura, del cultivo de la tierra y del tener una vaca que le daba leche, y ellos comercializaban sus productos. ¿Qué pasó? Que la ciudad empezó a crecer. Se dio lo que nosotros llamamos la explosión demográfica de las megalópolis latinoamericanas, que en Colombia, a diferencia de otros muchos países de Latinoamérica, se da por la migración violenta, es decir, por el fenómeno de la guerra. Y entonces la ciudad crece, y lo que era una Bogotá pequeña, fría, llena de rolos, empieza a convertirse en una ciudad gigante, y la basura pues empieza a crecer. ¿Y qué implica? Que el botadero empezó a crecer, hasta que el botadero ya se veía ahí al lado de las casas de las veredas. Y llegamos al punto en que la agricultura se cayó, porque entonces el campesino tenía que regar sus cultivos con el agua que ya había sido contaminada por el residuo líquido de las basuras. ¿Quién compra un producto así? ¿Quién se toma la leche del agua de la vaca que ha ido al bebedero del agua que viene de allá? El impacto ambiental del botadero hizo que cambiara la estructura económica y la forma de sostenimiento del campesino, ¿sí? Yo recuerdo que a mí me daba terror recibir un arroz de leche, porque yo no sabía si era una uva pasa o una mosca de esas negras grandes, ¿sí? No textual, o sea, no les miento, ¿sí? Las moscas pasaban por la basura. Es que, miren, no les miento, la basura se veía como si estuviera en la puerta de la casa. Pero nosotros, los colombianos, solemos reinventarnos. Y entonces los campesinos de Mochuelo empezaron a darse cuenta que en la basura había un buen negocio, que en la basura había un potencial económico grandísimo, y empezaron a ser recicladores. Cambiaron el modelo de la agricultura por el modelo del reciclaje. Y el modelo de reciclaje les permitió reinventar la forma de subsistencia económica, ¿no es cierto? Y entonces empezaron a vivir de la basura, y procesaban la basura, reciclaban, vendían, tal, y empezó nuevamente la economía a salir a flote. ¿Qué pasó? Pasó que 2 empresarios, hijos de un político que no quiero recordar el nombre y no voy a decir acá porque me están grabando, entonces 2 empresarios muy prestantes se dieron cuenta que la basura era un negocio muy rentable, y entonces ellos también quisieron participar del negocio de las basuras. ¿Qué nos dice un Estado contractualista de libre competencia? Pues el que quiera quedarse con el negocio de las basuras tiene que hacer una licitación pública. Y vamos a poner unas reglas, principio de igualdad, unas condiciones de competencia, donde ustedes van a tener las mismas reglas, y el mejor
gana la basura, gana la licitación, gana el negocio. La primera regla es que tenían que tener una planta de procesamiento que valía más de 5.000 millones de pesos. Para los empresarios, 5.000 millones de pesos. Sí, hace unos días aquí un muchacho bajaba con un reloj de 40 millones en la mano y lo robaron. Esto no justifica el robo, ¿sí? Lo robaron y él tuvo que estrellar un carrito pobre que tenía, ¿sí? Y lo robaron y él decía, a mí no me importaba, pero si me lo roban compro otro, ¿sí? Me importaba mi vida, y claro, con todo su derecho. Pero pues para un muchacho adinerado, una persona con el capital suficiente, competir con una planta de 5.000 millones de pesos no es algo superior. Lo pueden hacer, lo pueden lograr. Un banco se los puede prestar si no lo tiene. Pero para los campesinos recicladores de mochuelo, lograr conseguir 5.000 millones de pesos era un imposible. Y adivinen quién ganó la licitación. Entonces, estas personas tienen que vivir con la basura al lado. Ya no pueden, les acabó su primer modelo de economía. Su segundo modelo de economía se los quitaron. Legalmente, ojo, porque esto es legalmente. No se los quitaron de forma ilegal, se los quitaron desde una comprensión legal, desde un modelo contractual, ¿sí? Y finalmente, ahí es donde viene a interrogarnos. ¿Es posible pensar paz sin justicia? Este modelo de paz le puede brindar paz al que puede llegar a su casa a dormir bajo la tranquilidad de un techo, pero al que no puede llegar a la casa frente a la posibilidad de vivir bajo un techo, ¿qué paz le va a brindar? ¿Sí? Por esa razón es que en la primera diapositiva el Shalom no habla solamente de tranquilidad. Miren cómo terminaba la definición de paz mediada por el Shalom. Todo aquello que hace la vida humana plenamente digna. Ahí debe haber un criterio de paz. Y por esa razón es que el contractualismo, que es ese modelo de paz mediado por la seguridad proteccionista de la violencia como en Thomas Hobbes, o seguridad proteccionista sobre un modelo económico de sostenibilidad y de libertades individuales como John Locke, no nos puede determinar una estructura auténtica de paz. Y desde allí debemos tener, voy a avanzar, debemos tener cuidado con las propuestas y las locuciones políticas que nos venden ciertos modelos de paz, que nos venden ciertos modelos de justicia, que pueden ser muy bonitos en el horizonte de sentido, pero que cuando los confrontamos con un texto, no me quiero meter a complejizar acá, pero cuando los complejizamos, hay una teoría de un pensador de una hermenéutica que se llama Paul Ricoeur, que se llama la triple mímesis. Dice que hay un pretexto, un texto y un posttexto, ¿sí? Al primero lo llama prefigurado, al de la mitad lo llama figurado y al tercero lo llama refigurado. En lo prefigurado está toda esta propuesta del contrato social, toda esta imagen de paz y de justicia mediada por una lectura muy mundana de la paz, muy cercana a esa paz augusta con la cual iniciamos. El texto es el Evangelio de Cristo. Y ese Evangelio de Cristo es capaz de refigurar lo que prefiguradamente se nos presenta como modelo de paz. Si nosotros no creemos que el Evangelio de Cristo tiene la capacidad de reformar lo que el contrato social de la propuesta del mundo nos presenta como paz y justicia, pues estamos perdiendo el tiempo como cristianos, ¿sí? Por esa razón es que debemos tener cuidado con los metarrelatos que nos proponen una paz y que en el fondo tienen una intencionalidad distinta, ¿sí? Y que en el fondo tienen una intencionalidad divergente a lo que el Evangelio de Cristo nos propone.
Yo quiero que leamos esto a alguien que me colabore leyendo lo que dice allí. Ahí se lo puse grande para los que están miopes como yo, cualquiera. Queremos ser un pueblo y a través de ustedes llegar a ser este pueblo. Queremos una sociedad sin castas ni rangos sociales y vosotros no debéis permitir a esas acepciones crecer en vuestro interior. Queremos que este pueblo sea obediente y debéis practicar obediencia en vosotros mismos. Queremos que este pueblo sea amante de la paz, pero que al mismo tiempo sea valiente. Por esa razón, ser ambas cosas, amante de la paz y fuertes. Bien. ¿Qué piensan en torno a ese texto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es una buena intención? ¿Es una mala intención? ¿Qué padre lo diría en su homilía? ¿Qué catequista le enseñaría en su catequesis? ¿Tiene cosas buenas? ¿Tiene cosas negativas? ¿Tiene cosas loables, nobles? Buenas no. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues el hecho de querer en sí mismo, pues que la paz, Por ejemplo, para empezar. el deseo de la paz, el querer la paz. Y el buen consejo de cómo llegar a ella. Y que te traza una ruta para llegar a ella. Muy bien. ¿Quién más? Pero le está diciendo, sé valiente. Sé valiente. Sé valiente. Como dijo Darwin con Luis Beltrán, un berraquito, sea valiente. Y que todos seamos iguales. Que todos seamos iguales. ¿Quién más? Pero valientes para enfrentar la paz. O Valientes. para. Ah, bueno, esa es una buena pregunta. ¿Valientes para qué, no? Valientes para. Porque se necesita valentía para enfrentar la paz, como también Para valentía defender para coger paz. un arma y podría ser, ¿no? Para defender, O para defender. para hacer justicia. ¿Qué más? Una sociedad sin castas ni rangos sociales. Eso suena muy bonito, ¿no? Una sociedad sin castas ni rangos. Suena interesante, ¿cierto? Y que sean amantes de la paz y fuertes. O sea, Amantes. fuertes en qué sentido. ¿Fuertes en qué sentido? Bueno, ahí van surgiendo. A mí me llama la atención que dice queremos, pero pues ¿quién lo quiere? O sea, o lo quiere una sola persona, o cómo esa persona sabe que yo lo quiero, que lo queremos todos. Eso es una buena pregunta. El que lo está diciendo, ¿lo quiere él para los demás? ¿Lo quiere con los demás? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque una cosa es lo que yo quiero con los demás y otra cosa lo que yo quiero para los demás, porque es un imperativo, una imposición interesante. Y por decir algo, el que compró todo lo de Doña Juana pensó en que era muy bueno, pero nunca pensó en todo el daño que le iba a hacer a la gente alrededor. Entonces, pues ahí También sí, hay era ahí. muy buena, pero sí, pasando por encima de todo lo de Andrés. Ay, ay, ay. Aparentemente, Yo creo que sean palabras de dictadura. La obediencia. aparentemente, mire, obedezca. Miren lo interesante de esto. El discurso en una primera lectura pareciera chévere, uno dice una sociedad sin castas, una sociedad. Entonces uno dice, qué chévere se ve esto, qué chévere se escucha esto, ¿sí? Simplemente quiero que vayamos un momento a lo siguiente. Perdón, me voy a salir de la diapositiva y quiero que vayamos a ver quién es. Soll dieses Volk nun werden. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft den euch schon nicht als groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist. Und ihr müsst euch diesen Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk ein Friedleben und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Deshalb friedfertig sein und mutig zugleich.
Por eso les digo que nosotros debemos tener una capacidad de discernimiento frente a la propuesta de la paz y frente a la idea de paz que nos venden. Nos están vendiendo una paz augusta, muy seguramente Hitler estaba vendiendo una paz augusta. Deben ser fuertes, deben ser valientes, deben ser amantes de la paz, pero valientes. ¿Y qué implicaba ser valiente? Acabar con un judío, acabar con aquel que no quisiera, romper las fronteras para llegar a conquistar e imponer mi ideología, mi idea de raza. Y es acá, y es acá donde nos empezamos a preguntar desde qué lente podemos leer la propuesta de paz. Desde la lógica de la paz augusta que nos ofrece un dictador, así su discurso sea lindo, así su discurso pueda llegar a ser interesante, así uno a primera vista dijera, este es, o si trasladamos al shalom, a la propuesta de paz que proviene de los labios de uno que vivió la paz escarnecido en una cruz. Por esa razón es que la paz empieza a tejerse como una buena noticia. La paz empieza a ser parte de la manifestación de Dios. Y por eso podemos llegar a decir que la paz es la manifestación de la gloria de Dios en la tierra del hombre como acto de amor. La paz es la manifestación de la gloria de Dios reinante y Dios reinando ¿en dónde? En la vereda del hombre, en la tierra del hombre. Por esa razón es que cuando inicia el Evangelio en Lucas 2, del 1 al 3, cuando vamos al misterio de la encarnación, en la plenitud del Belén, nos encontramos una afirmación bellísima. Gloria en la boca de los ángeles, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor, a quien Dios tanto quiere. Es la gloria de Dios la que se convierte en el posibilitador de la paz de la tierra. Y esa gloria de Dios se ha mediado por un acto de amor, Dios encarnándose y Dios en un acto de kenosis y abajamiento total en la cruz. Nosotros no podemos leer la paz como cristianos desde una propuesta política, por linda que nos la presenten con eufemismos. No podemos pensar nuestra vida cristiana desde una propuesta política izquierdosa o derechista. No podemos hacer una simbiosis entre el evangelio que es exigente con un evangelio que se vuelve laxo, con un evangelio que se acomoda, con un evangelio que muchas veces sigue una propuesta de liberación que nada tiene que ver con la cruz, que nada tiene que ver con la denuncia profética del cristiano. Y encontramos que la primera característica de la paz es que la paz es de Dios. Y por esa razón es que encontramos que en Romanos 15 una definición como Dios de paz. La paz que da sentido a la existencia, que es endógena en el ser humano, es endógena en cuanto nosotros somos imagen del Dios de paz. Y por eso está interiorizada en nosotros. No en un modelo contractual, no en una promesa de seguridad, no en una lógica de tranquilidad. La paz aparece como un don que se da y que permanece. Cuando vamos al concepto griego, eirene, nos damos cuenta que aparece en el Nuevo Testamento como una forma de saludo y de despedida. Es muy interesante cuando se hace el envío a los apóstoles y les dicen, mire, cuando ustedes llegan a una casa, lo primero que tienen que decir sea la paz. ¿Sí? Y si la gente de allí es de paz, la paz se quedará con ellos. Si no,
volverá a ustedes. La paz aparece como un don. La paz aparece como algo que se da, que se recibe y que permanece con el sujeto. Y esta fórmula de la paz aparece en una literatura que es incluso anterior al hebreo. Es una literatura que constituye la cultura semítica, que es una literatura que se llama ugarítica, ¿sí? Es la base, es decir, está mucho antes de la constitución del hebreo y se sigue manteniendo hasta hoy, de manera especial en el mundo judío, ¿sí? El shalom, el saludo de la paz. La paz entonces está constituida por un saludo y una relación. Yo soy un hombre de paz, doy paz y recibo paz. Por esta razón es que la paz no es un metarrelato. La paz está también articulada a la acción del cristiano. La paz se transfigura en la forma como yo me relaciono con el prójimo. La paz no está solamente dada en firmar un documento con unos intereses políticos y económicos que le anteceden, sino que la paz se materializa en la práctica cristiana de base. Práctica cristiana de base que empieza con la familia. ¿Soy yo dador de paz? Ojo, cuando yo digo dador de paz no quiere decir que yo soy el bobo de la casa, entonces no llega mi marido tarde, yo, vivo mi hijo, ¿cómo va? Tan bonito, llego un poquito borracho, pero aquí le tengo el Listerine, desde que me haya traído el pollo asado no hay problema. Eso no es paz. Eso no es paz. Recuerden que es Dios de paz. Luego, ¿soy yo dador de Dios a mi familia? Ahí es donde comienza la paz. ¿Soy yo predicador de Cristo para mis hijos? ¿Le doy yo un poco de Dios a mi esposa, a mi esposo? ¿Me relaciono con mis compañeros de trabajo desde los lentes de Dios? Porque Dios es paz. Luego, si yo soy un hombre de paz y llego a darle la paz a esta casa, estoy transfigurando, llevando el rostro de Dios. Ese es el primer interrogante desde el cual nosotros como cristianos debemos ver la concepción de paz. Y por eso cuando yo llevo a Dios, muchas veces no voy a ser bien recibido, no voy a ser bien querido, porque el mensaje que traigo de Dios confronta la miseria que tenemos como humanos. Por eso es que la paz no es ser el más querido, el más conciliador, el más chévere, ¿no? En ocasiones la paz implica meter el dedo en la llaga social, en el discurso del que no gusta. Así me digan que soy derechista, homofóbico, pro vida, tridentino. Me pueden decir muchas cosas, pero la paz de Dios implica llevar a Dios. Bueno, voy a adelantarme un poco. Por esa razón es que la paz empieza a ser una compañera en el camino de la vida del sujeto. La paz aparece como un compañero de camino. Una vez se ha recibido la gracia de Dios. Por ello, la paz no es una circunstancia exógena al sujeto, sino que es endógena, camina con nosotros. Cuando cura Jesús a la mujer que tenía flujo, le dice: hija, tu fe te ha curado, vete en paz. Vete en paz y sigue sana de tu tormento. Va con la persona, va con el sujeto. Pero ¿qué supone el poder ir en paz? Haberme encontrado primero con el que es la paz. ¿Qué le supuso a la mujer que estaba enferma de flujo y fue curada por el flujo y que después Jesús le dice: váyase en paz? Pues supuso que Cristo se encontrara con ella y que ese encuentro personal entre la mujer y Jesucristo deviniera en una curación.
Una curación que no es otra cosa que la recepción de la persona de Cristo y el reconocimiento de la persona de Cristo como mi Dios y Señor. Luego, para irme en paz, para irme en Dios, quiten la palabra paz por la palabra Dios, Dios de paz, es necesario primero haberme encontrado con Él y que Él haya generado una metanoia, una metamorfosis, una transformación en mí. ¿Sí? Veamos otro texto. La mujer que perfuma los pies de Jesús. ¿Qué le dice a Jesús? Tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Pero qué fue necesario para que ella se fuera en paz? Que se postrara a los pies del Señor. Que rompiera el frasco, la ánfora del óleo y depositara el óleo, por costoso que fuera, frente a los pies del Maestro. Fue reconocerlo su Maestro. ¿Somos nosotros hombres de paz? La pregunta no sería esa. La pregunta sería, ¿nos hemos postrado a los pies de Jesús para ofrecerle el óleo, lo más costoso que tenemos, para ungir sus pies, para reconocernos como su Señor? Es que esa es la condición para que yo me pueda ir en paz. Vete en paz. Simeón, que lo rezamos en las completas, el cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Porque lo pude ver, porque me encontré con él, allí, con su madre, ahí. Deja, Señor, que vaya en paz tu siervo, porque he visto la salvación. Todo lo que estuve esperando halló su plenitud cuando me encontré con él. Y por eso puedo ir en paz. La paz supone un encuentro con Cristo y se convierte en compañera de la vida. ¿Cuánto nos queda? La paz y la dikaiosine, hacia allá era donde yo iniciaba. Dikaiosine. La paz y la justicia. La paz y la justicia. No existe una paz aséptica de justicia social. Justicia social no es decir arriba Petro, abajo Uribe, o decir arriba Uribe y abajo Petro. Eso no tiene que ver con la justicia social. La justicia social no es un discurso. Muchas veces hemos creído que cierta tendencia política de izquierda son los autores o los abanderados del concepto de la justicia social. Y no, la justicia social antecede cualquier tipo de inclinación política. Y por eso decimos que la justicia social está fuertemente articulada al trabajo de la paz. Y ahí tomo un texto de Santiago, en el capítulo 3, ¿sí? ¿Quién es el que cosecha la honradez? ¿Quién es el que cosecha la práctica justa? Pues aquel que ha sembrado y trabaja por la paz. Por eso es que es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Y la paz entonces se convierte en una manifestación del orden, ¿sí? Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de paz. Y aquí es importante entender que el Dios que aparece en la escena de la creación, donde el caos impera, genera cosmos. Y cosmos, que es con lo que nosotros relacionamos el universo, significa precisamente eso, orden. La paz constituye un orden en la vida del sujeto humano, el cual se manifiesta en la entera constitución de su libertad, razón y voluntad. Y en medio del paisaje en ruinas, que pareciera ser la existencia humana, surge la posibilidad de reconstruir las ruinas de la existencia humana y consolidar un orden. Un orden que no es simplemente como la mamá cansona de la casa que le dice aquí van las medias y hay que ponerlas negras, azules, rojas, café. No ese es el orden de Dios. El orden de Dios
tiene que ver más con la constitución de un sistema que se pone al servicio de un plan de salvación. Y por eso es que la historia humana es en sí misma historia de salvación. Tiene un plan de Dios, un orden de Dios que traza una historia de salvación. Me voy a saltar esta y termino con esta. En medio de la angustia que produce la violencia, en medio de la angustia que produce la muerte de inocentes, en medio de la angustia de la injusticia social, en medio de la angustia de estar inmersos en un contrato social que muchas veces nos toca vivir, que no nos podemos salir de él, que condiciona nuestra vida social, porque por más que queramos, nos toca ir a mercar, nos toca trabajar para comer, nos toca pagar el recibo de la luz, nos toca pagar el impuesto predial, así la alcaldesa lo haya vuelto un complique, pero nos toca, en medio de la vida del contrato social, donde estamos inmersos, empecemos a reconocer que la paz es una dimensión escatológica, es decir, que la paz inicia en la construcción del reino acá, en medio del contrato social en el que vivimos, pero que haya una plenitud en la eternidad. Por eso no debemos buscar solamente una paz que calme o que serene nuestro día a día, sino que debemos buscar una paz que auténticamente nos proyecte hacia el encuentro con el que es la paz misma. Por esa razón es que tiene esa dimensión escatológica, trascendente. Y en medio de ello, muchas veces nosotros estamos cansados, estamos abrumados, perdemos la fe, tenemos la angustia. No hay nada más angustiante que el silencio de Dios. No hay nada más angustiante que presentarme frente al sagrario con todos los problemas que parecieran quitarme la paz. Preguntarle al Señor, ¿qué hago? Y solamente encontrar silencio. Y en medio de la incertidumbre del paisaje en ruinas, dice un autor que se llama Walter Benjamin, que es la historia del hombre, surge el Mesías, el ángel de la historia, como aquel que es capaz de reconstruir lo que muchas veces se ve derrumbado. Por eso los invito a que terminemos esta reflexión contemplando. Ahora sí voy a apagar un poquito. Eso. Contemplando al crucificado y uniéndonos a esta plegaria. La plegaria del que en muchas ocasiones no tiene más que silencio porque siente que no tiene palabras para el Señor. Y le pide al Señor, espérame mientras la fe se reconstruye, espérame porque siento que la paz se ha ido, espérame porque necesito comprender qué es auténticamente la paz. Espera, mi Señor crucificado, espera que despierte el corazón, que al mirarte silencioso y traspasado, te dirá nuevamente su canción. Cantando bajo el cielo de la noche, y al sentir, mi Señor, tu inmensidad, cuando todo callaba junto a mí, me cubría como un manto tu bondad. Espera, mi Señor crucificado.
Espera que despierte el corazón, que al mirarte silencioso y traspasado, te dirá nuevamente su canción. Llorando bajo el cielo de la noche, he dejado que muriera mi cantar, y en la noche más oscura de mi alma, tal vez tú te cansaste de esperar. Espera, mi Señor crucificado, espera que despierte el corazón, que al mirarte silencioso y traspasado, te dirá nuevamente su canción. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor de la paz nos conceda su paz y nos lleve a la bienaventuranza eterna. Amén. Bueno, yo no sé si hay espacio para preguntas, dudas.